Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos, todos y todas, a la clase número 27 de Matemáticas para Dirección de Empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. La clase de hoy ya es una clase que va encaminada a lo que llamábamos el cálculo diferencial, ¿no? Eh, Le había comentado antes, hace tiempo, que el cálculo diferencial recibe el nombre por varias cosas en realidad. Entre ellas, primero lo que hemos visto que son los límites, ¿ya? Segundo, lo que hemos visto que es la continuidad. Aunque quizás lo pasamos un poco rápido, pero ahí están los conceptos. Y en tercer lugar, el más fundamental de todo, digo, por todas las implicaciones que tuvo después en todas las áreas de las ciencias, en todas, de verdad, en todas, son las derivadas. Este concepto, repito que el cálculo diferencial y el concepto de las derivadas, y lo que van a ver después en el próximo curso, que son las integrales, eh, las derivadas y las integrales fue producto de Newton. Newton por un lado y Leibniz por otro, ¿ya? Son matemáticas que nacieron, imagínense que son matemáticas que no existían, ¿no? O sea, en algún momento a estas personas, genios, se les ocurrió eh, introducir unas nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas que no existían. Eh, ¿Y de dónde salieron estas cosas? Bueno, Newton las necesitó, ¿ya? El cálculo diferencial y el cálculo integral las necesitaba porque en las ecuaciones físicas se ocupa todo el tiempo. Todo es con derivadas y con integrales. ¿Ya? Entonces, pasa que la matemática que existía hasta el momento de Newton no bastaba para explicar las leyes que él mismo propuso, ¿no? Las famosas leyes de Newton. De hecho, la segunda ley de Newton, que a uno le enseñan en el colegio, que es F igual a m por a, esa es una versión simplificada de la ecuación real que propuso Newton, y la ecuación real ocupa derivadas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué Newton necesitó introducir esto? Porque las derivadas lo que vienen a conceptualizar y a matematizar, ¿qué son las derivadas realmente? Son como expresiones naturales, ¿ya? ¿Cómo decirlo? No, no es natural la palabra que busco. Sí, o sea, en el sentido de que es como lo más natural posible, o sea, como lo más auténtico y sencillo que se les pudo ocurrir a los tipos para explicar los fenómenos que tienen relación con la razón de cambio. Vamos a ver eso dentro de las próximas clases. ¿Qué significa razón de cambio? Eh, Significa, les comento así como a la rápida por ahora, significa el cómo varían las cosas con el tiempo, o con respecto a otra variable que quizás no es el tiempo, pero en general es con respecto al tiempo. ¿Cómo varían las cosas con respecto al tiempo? Por ejemplo, cómo fluye el agua en un río con respecto al tiempo. A medida que transcurre el tiempo, cuánta cantidad de agua va pasando por un río o por una zona específica de un río, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa podría ser cuál es la velocidad de descarga que tengo en el Internet, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa cómo fluye, a qué velocidad fluye la cantidad de datos en unidades de tiempo, ¿cierto? Se está midiendo con respecto al tiempo. El tiempo es una variable que en general es independiente y que fluye, ¿no es cierto? El tiempo avanza. ¿Qué otra cosa puede ser? La corriente eléctrica que fluye por un cable eléctrico, ¿sí? Por un cable de un circuito. Tú puedes medir la cantidad de corriente que fluye ahí con respecto al tiempo, ¿cierto?
También se puede medir, por ejemplo, el flujo del dinero, ya que esto tiene mucho más que ver con su carrera. El flujo del dinero con respecto al tiempo. ¿Cómo varía la cantidad de ingresos o de costos con respecto al tiempo? Y eso es algo que vamos a ver, de hecho. Ya se lo adelanto. Entonces, por ejemplo, el dinero también se puede medir con derivadas. Vamos a ver eso. Entonces, que le quede claro realmente que derivadas es una herramienta fundamental de la naturaleza, así como que se necesitó y de ahí en adelante se empezó a explotar en todas, sin excepción, en todas las ciencias. Porque es como el lenguaje del cambio, ¿ya? Las derivadas son el lenguaje del cambio, eso es lo que son. Entonces, dicho esto, em, ¿en qué sentido se...? Mire, vamos a tratar de introducir el concepto con algunas cositas matemáticas ya. Ya no simplemente con palabras, sino empecemos a meter matemáticas. Derivadas, entonces. Mire, ¿en qué sentido podemos hablar? Este es un ejemplo muy, creo que puede ser bien ilustratorio. ¿En qué sentido hablamos de razón de cambio o de los movimientos, ¿no? Con respecto a las derivadas? Mire, por ejemplo, necesito que ocupe la imaginación. Imagínense que usted está aquí, este eres tú, aquí estás parado en, no sé, en lo que sea. Esto es como una vista desde arriba de ti, ¿vale? Esa es tu cabeza, el cuerpo está hacia abajo, ahí pum. Y todo esto, la pizarra es el suelo, ¿no es cierto? Ya, ese eres tú, un punto gigante, está ahí como en, no sé, en un patio, en un terreno. Y tenía una cuerda, seguro que le han hablado de esto en algún momento, quizá, no sé, se lo voy a mencionar otra vez. Y tienes una cuerda que está amarrada a una piedra, ¿ya? Acá tienes una piedrita. Ya este eres tú, y tienes una cuerda que está amarrada a una piedra. La tienes así con la mano. Y lo que haces tú es empezar a hacer un movimiento con la cuerda en círculo, ¿sí? Como que la tiras y la tiras, entonces esto hace, imagínense que hace un movimiento perfectamente circular. ¿Ya? Entonces la cuerda va así y la piedra va haciendo esa trayectoria. Voy a ponerle flechas para indicar cuál es el movimiento. ¿Ya? Va de izquierda a derecha. Mejor dicho, en contra de la manecilla del reloj. Ya. Entonces imagínate que tienes esta situación y en algún punto tú tienes la cuerda, así va girándola, va girándola, va girándola, va girándola y en algún punto sueltas la cuerda. ¿Ya? La sueltas de la mano, la liberas y ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar con la piedrita? ¿Qué va a pasar con la piedrita? Bueno, lo que va a pasar con la piedra es que va a salir en línea recta. ¿Ya? Tú tienes estás girando con la cuerda y la piedra, si tú la sueltas, va a seguir en línea recta y va a caer al suelo, ¿no? Como que hace una especie de arco y va a caer al suelo, por supuesto, por la gravedad. Eso es importante porque la cuerda, a pesar de que tú la estás girando así en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, la piedra no va a hacer una especie de curva, ¿se entiende? Como que no va a seguir un movimiento curvilíneo y va a seguir como la trayectoria por inercia de esta cuestión, sino que sale disparada en línea recta, ya sale así. ¿Y cuál es la línea recta que sigue la trayectoria de esa piedra? Es una línea recta que es tangente. ¿Ya? Recordemos que, recordemos que si tú, cuando tenías una circunferencia, podíamos trazar la recta tangente a la circunferencia. ¿Sí? La recta tangente era una recta que corta solamente en ese punto a la circunferencia y en ningún otro, ¿bien? Solamente en ese punto. Eso era lo que llamaban una recta tangente. Entonces, si tú sueltas la piedra va a seguir este movimiento. Va a seguir el movimiento de la recta tangente, ¿ya? Ahí si tú haces la flechita, se va para allá. Entonces suelta, suelta, suelta y ¡pum! La cuestión sale disparada en el movimiento de la recta tangente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa eso por las leyes, por las fuerzas físicas involucradas.
Y hay un concepto que es bien importante que quizás no se acuerde, pero la tangente, este punto de acá, lo que llamábamos el punto de tangencia, ese punto vive en esta recta que llamamos la recta radial y la recta tangente, y ese ángulo que forma entre los dos es de 90 grados, recuerde, eso es importante. ¿Ya? La recta radial y la recta tangente, en este punto siempre, siempre, siempre son perpendiculares. Y eso es un fenómeno que influye en la física, ¿sí? Por eso fluye la piedra en esa dirección, ¿ya? El ángulo de 90 grados es súper importante en la naturaleza. Y ahora, ¿qué significa eso? En términos de las derivadas, que es lo que quiero comentarle, pasa que si tú haces esto y empiezas a modelar el movimiento con respecto al tiempo, ¿cierto? A medida que influye la cantidad de tiempo, no sé, en segundos, en minutos, la piedra va a ir moviéndose, y tú puedes modelar con unas ecuaciones, con fórmulas, en qué momento, dónde va a estar la piedra. Y dado, si yo te digo a los 10 segundos, ¿dónde va a estar la piedra en este sistema? A los 30 segundos, ¿dónde va a estar la piedra en este sistema? Se puede modelar. ¿Ya? Entonces, si tú la sueltas, lo que ocurre en esta trayectoria es que aparece la derivada, ¿ya? Naturalmente aparece la derivada. Y hay algo que quiero mencionarle así como que le quede grabado de este fenómeno, es que la derivada, y esto es algo que vamos a mencionar otra vez después, más adelante, y se lo voy a repetir caleta de veces, la derivada siempre está asociada a la recta tangente, ¿ya? La derivada, repito, la derivada siempre, siempre, siempre está asociada a la recta tangente, ¿ya? Vamos a ver específicamente cómo. Y para eso, entonces, ahora sí que ya vamos con matematizaciones más concretas. Pasa que, como bien dice acá en el PDF, si tú tomas una función cualquiera, imagínate que tomas una función así. Voy a hacer un dibujo a lo loco nomás, un dibujo así, zoom, 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 zoom. Imagínate que esta es la función, se ve súper poco, los plumones están muy malos. Como no he podido salir, no puedo tener plumones nuevos, pues, entonces no, tengo que arriesgarme en algún momento a comprar en algún negocio, ni siquiera sé si hay. Imagínate que esta es la función que modela la cantidad de ingresos del flujo de dinero. ¿Ya? Bueno, es una cosa así, si es que no lo ven bien, es como una montaña rusa. Ya. No sé, imagínate que a medida que transcurre el tiempo, esto es una variable que digamos es temporal, esta curva modela tus ingresos, por ejemplo, ¿no? Como que los ingresos suben, después bajan, después suben, después bajan, después suben, después bajan, etc. Bien, entonces, en general, cuando tú tienes una función así, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate que tienes no sé, voy a mirar este tiempo en específico, este de aquí. Ya, imagínate que ese es un tiempo específico que tú lo conoces, no sé, quiero mirar y lo voy a poner T0, ya. Simplemente porque no sé cuál es, pero es un tiempo concreto que me gustaría medir cuánto vale mis ingresos en esa cantidad de tiempo es concreta, ¿ya? El T0. Si tú miras el T0, lo proyectas hacia arriba, entonces el T0 está asociado a este puntito de acá. Y eso fue casualidad en realidad. Podría haber sido cualquier otro punto. Voy a mirar este, ya que no tiene que ver con ese máximo de ahí. Ya, imagínate que toma ese punto cualquiera, pero es un T0 que está bien concreto y yo quiero estudiar la función en ese lugar, los ingresos. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que como que en este rango, desde aquí hasta acá, la función va subiendo, ¿no es cierto? Y después empieza a bajar, ¿sí? Los ingresos suben, después bajan. Entonces, si yo quisiera medir como el comportamiento y predecir el futuro, imagínate, sin que yo supiera esta curva, ¿ya?
Imagínate por un momento que yo no conociera esta curva y quisiera, dado este tiempo, quisiera predecir el futuro y decir, no sé, en 3 segundos más, ¿dónde va a estar mi función ingreso? ¿Será que está para arriba o está para abajo? ¿Cómo puedo predecir eso? ¿Y cómo puedo modelar mejor esta función de una manera que es más simple? Y siempre esto se ha hecho desde la antigüedad. Es una herramienta súper antigua, que es trazar rectas tangentes. ¿Cachai? Si yo tomo el punto y miro acá, esta altura, esta recta tangente como que se parece, de alguna manera un poco difusa, como que se parece a esta curva. La curva que no se ve mucho porque ahora está la recta por encima. Imagínate este pedacito de la curva negra, como que de alguna manera queda modelado por esta recta. ¿Bien? De alguna forma, como que esas dos funciones se parecen. ¿Y cuál es la utilidad de eso? Que quizá yo no conozco bien la fórmula de esta cuestión, ¿ya? Solo conozco el gráfico, pero una recta es súper fácil de trabajar. Las rectas ya la hemos trabajado, son súper sencillas de manipular. Incluso, y de hecho, vuelvo a lo que dije recién, si tú no conoces la gráfica de esta cuestión y quisieras como predecir el futuro, de alguna manera, como predecir cómo se va a comportar mi ingreso en 3 segundos más, 5 segundos más, esta función recta, que es una recta tangente, viene a ayudar en ese aspecto, ¿ya? Te ayuda a predecir el comportamiento de la recta en una proximidad, ¿ya? Fíjate que esta recta, si tú te mueves para acá en la función, no se parece en nada. Como que solo ayuda a entender el comportamiento de la función aquí, en una cercanía de ese punto, así como muy cerquita. Pero si te alejas, ya no sirve de nada esa recta, de hecho. Porque la recta es una recta que siempre tiene una pura dirección, pues sube o baja en algún otro caso. Pero esta función sube, baja, entonces como que no me ayuda tanto después. Pero ahí, en ese lugar sí que ayuda. Y mucho. Y ese fenómeno, lo que se conoce por la aproximación de curvas por rectas, ese fenómeno es lo que está ligado a las derivadas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a definir entonces, ya definir de verdad, definición, ¿qué es una derivada realmente? ¿Ya? ¿Qué es una derivada realmente? Ahí usted puede leer el PDF también si es que lo quiere leer, si es que quiere ir siguiendo la explicación que estoy dando. ¿Qué es realmente qué es una derivada? Una derivada es un límite. Ya, la derivada es un límite. Y es un límite bien concreto. Entonces, de partida, si tú tienes una función, ya tomas una función cualquiera. Y tomas un punto, no sé, x0. ¿Ya? Tomas un punto x0 concreto, ¿verdad? Un punto cualquiera en el dominio. Le voy a llamar x0 o p o lo que sea, una letra cualquiera. La cuestión es que este lugar, este puntito, este número, es un número real cualquiera que vive en el dominio de la función, ¿ya? Es un punto del dominio de la función. La derivada, entonces, uno habla de la derivada en el punto, ¿ya? La derivada es es un límite y se anota así: f comita, f' en x0, anotando así, f' en x0, y es el límite siguiente, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Ya, eso es, ya, pongámosle acá 2 puntitos porque eso es la definición de la derivada. ¿Bien? Esto es, insisto, la explicación es que si tú tienes una función y tienes un punto del dominio, tú puedes calcular la derivada de la función en el punto. ¿Ya? Es lo que llamamos una derivada puntual, ¿ya? Porque es una derivada en un número concreto. Depende de ese x0. Y se define con el siguiente límite. ¿De dónde aparece este límite? Este límite, si tú haces los cálculos y lo empiezas a desmenuzar, este límite es exactamente, lo voy a anotar acá, es
la pendiente de la recta tangente. En X0. ¿Ya? Imagínate que tú conoces, no sé, esta función la conoces, pues es una función que tú conoces, una función dada. Puedes graficarla, ¿ya? Imagínate que de nuevo era como esa montañita rusa que había hecho. Así, para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo. Y entonces, la recta tangente que yo dibujé en algún momento, que ya borramos, la pendiente de esa recta. Ya recordemos que la pendiente era como lo que estaba asociado con la inclinación de la recta. La pendiente de esa recta es precisamente eso es la derivada. La pendiente de la recta tangente. No se le puede olvidar nunca. Y se define con este límite. Ya, este es el límite. Insisto, que si tú lo desmenuzas y lo estudias de dónde apareció esta expresión, es precisamente porque es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? ¿Ok? Se define con un límite porque la tangente, las rectas tangentes son unas rectas límites. Como ahí te puede ver en el dibujo, que después incluso le aparece como un ejemplo en GeoGebra ahí que está en negrito, es como que tú tienes dos puntos y lo empiezas a mover. Se empieza a mover, sí, después ahí voy a subir la animación, lo empiezas a mover y eso me genera una especie de curva límite, ¿ya? Cuando se mueve el punto hacia otro. Por eso la derivada es un límite. Y es un límite de un montón de pendientes. Y en el límite te da precisamente la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, no se le puede olvidar jamás. Primero, la derivada es un número. Nada más. Como es un límite bien especial. Un límite definido con esta fórmula. ¿Ya? Y como es un límite, recordemos que un límite o bien puede ser un número concreto o puede ser que un límite incluso no exista, ¿ya? Porque de hecho es un límite bilateral. ¿Ya? Entonces puede ser que alguno de los laterales no coincida con el otro, o no sé, pues. Quizás no existe alguno. Entonces este límite puede que no exista también, pues, ¿cierto? O si es que existe va a ser un número concreto. Y lo que no se le puede olvidar es que es geométricamente es la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿ya? Eso es la pendiente de la recta tangente. Entonces la derivada está asociada naturalmente, por definición, a una pendiente, la pendiente de una recta, y no de cualquier recta, siempre está relacionada con las rectas tangentes, ¿ya? Eso no se le puede olvidar, es conceptualizar la derivada. En tal caso, cuando este límite existe, porque, insisto, que no siempre puede existir este límite, cuando el límite existe, decimos que la función f es derivable en el punto x0. ¿Ya? Eso es una función derivable en el punto. Vamos con algunos ejemplos para empezar a aterrizar todo este fenómeno de la derivación. Ejemplo. Mire, acá aparecen unos ejemplos que son bien simpáticos, creo yo. Ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Usando la definición, en el PDF, estoy leyendo el PDF, usando la definición, calcule la derivada de las siguientes funciones. La primera es f de x igual a 5x más 1. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, fíjese que yo pesco esta función, que ya sabemos que esto es una función recta, pues esta es una recta. Esta es una recta, es la recta 5x más 1. Esta función lo que vamos a hacer es calcular la de la derivada, ¿ya? Le vamos a calcular la derivada. Y de hecho se la vamos a calcular en puntos que no son ni siquiera específicos, ¿ya? Se lo dejamos, el x0 entonces queda como la x nomás, tal cual como aparece en la definición anterior acá en el PDF. Entonces, si tú quieres calcular la derivada f' de x, por definición, ¿qué es f' de x? Es el límite, de nuevo lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ya estoy escribiendo tal cual la fórmula, f de x más h menos f de x partido por h. Y ahora como nosotros conocemos f de x más h, porque la f es
5x más 1. Entonces reemplazo donde aparece una x, lo reemplazo por x más h. Es lo que va a aparecer. 5 veces x más h más 1 menos f de x, que es tal cual eso. Es 5x más 1. Y acá ese menos con paréntesis. Y todo acá partido por h. Me faltó anotar el límite. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de todo eso. Bueno, no tengo los espacios de la pizarra, pero ahora lo único que tienes que hacer tú, lo único que tienes que hacer es acá factorizar, o sea, distribuir el 5, restar lo que haya que restar, simplificar lo que haya que simplificar, y te va a quedar lo siguiente. Ya en el PDF está mejor explicado en todo caso, con más detalle. Te va a quedar, mira, por ejemplo, S1 se cancela con S1, el 5x desaparece con el 5x, y te va a quedar 5h partido por h. ¿Ya? Que se cancela la h con la h y simplemente te queda un 5. ¿Ya? Este límite entonces vale 5. ¿Ok? Entonces, la derivada de la función en el punto x, que ni siquiera tú sabes cuál es el x, o sea, ni siquiera le pusimos un número concreto, x, simplemente es x. ¿Ya? Es una variable x, así queda como un parámetro x. Punto. Pero igual el límite te dio un número bien concreto que te dio 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la pendiente de la recta tangente en el punto x vale 5. Fíjate que esto tenía que ser así, pues naturalmente tiene que darte 5. ¿Por qué? Porque este 5 es una pendiente de una recta tangente. Y esta cuestión ya es una recta. Pues. ¿De qué pendiente tiene esta recta? La pendiente es 5. Estos números tienen que coincidir. Si no es porque hay algún error. ¿Por qué tiene que ocurrir eso necesariamente? Vamos con un dibujo. Vamos con un dibujo. Voy a dibujar la recta 5x más 1, ya que era nuestra recta del ejemplo. Es una recta que es así, ¿cierto? Esta es la recta f de x igual a 5x más 1. La pendiente vale 5, ese intersecto con el eje y vale 1, etc. Entonces, si tú tomas, no sé, imagínate que te fijas en este puntito de acá, X, ya, ese es mi punto X. Ya, mira ese punto X y lo proyectas acá a la recta, ya, va a llegar a ese puntito de ahí arriba. ¿Cuál es la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la recta tangente al punto de esta recta? Y la respuesta natural es que la recta tangente a la curva es la misma recta. Tiene que ser la misma recta. Esta recta, que es la misma, ya es tangente a la misma recta en el punto. ¿Ya? A diferencia de que si tú tienes, por ejemplo, una curva, acá en este punto, esa recta es la tangente. Pero si la curva es la misma recta, la tangente va a ser la misma recta, ¿sí? Naturalmente, porque corta en ese punto, y de hecho corta en todos. Entonces, recordemos de nuevo que la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Y la recta tangente es la misma recta, entonces la derivada tiene que ser la pendiente de su propia recta, que es 5. Naturalmente tiene que darte 5, pero porque hay algún error. Vamos con un ejemplo ya un poco más complicado que ponen acá, que es la función x cuadrado. Ya que esta función ahora ya no es una recta, entonces, como no es una recta, no es tan obvia la respuesta que nos va a dar. ¿Ya? Entonces, ejemplo número 2, x cuadrado. De nuevo, vamos a calcular la derivada, f' en x. ¿Ya? Lo mismo, tienes que hacer el mismo trabajo. Entonces, por definición, este va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, escribes tal cual la definición, menos f de x partido por h. Y acá tú empiezas a trabajar las expresiones nomás, pues como lo hicimos recién. Ya trabajemos las expresiones como lo hicimos recién.
tú sabes que f de x es x cuadrado, entonces cuando aparece x más h, lo reemplazo acá por la x. Me va a aparecer el límite. El límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x cuadrado partido por h. Y ahí nuevamente lo que va a tener que hacer es trabajar esta expresión que está acá adentro. Ya a mí no me alcanza la pizarra, pero acá está bien hecho en el PDF. Tú desmenuzas el cuadrado de binomio, el x más h al cuadrado, lo expandes, te va a quedar x cuadrado más 2hx más h cuadrado y menos este x cuadrado. Ya voy a escribirlo igual, a ver, borremos todo. Entonces, expandimos el cuadrado de binomio. Te queda el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué? El cuadrado de binomio es x cuadrado más 2xh más h cuadrado y menos este x cuadrado de acá. Todo partido por h. Entonces, ¿cuál es la mano? Es que ahora este x cuadrado se cancela con este x cuadrado y tú puedes factorizar arriba por h, porque va este loquito desaparece con ese y te queda 2xh más h cuadrado. Entonces te queda el límite cuando h tiende a 0 de factorizo por h arriba. Te queda 2x más h partido por h. ¿Sí? 2x más h partido por h. Y ahora ese h, esta h de arriba se cancela con esta h de abajo, pum, y te queda el límite de 2x más h nomás. ¿Se da cuenta? Así vamos manipulando el límite. Entonces te queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Pero cuando h tiende a 0, es como que esta variable desaparece nomás, porque h lo haces tender a 0, entonces este h se vuelve 0 y te queda simplemente 2x. ¿Ya? Justamente lo que aparece ahí en el PDF. Queda 2x. Ya queda 2x. Entonces, ¿cuál es entonces la conclusión? La conclusión es que la derivada de la función x cuadrado en el punto x es 2x. Eso significa, de nuevo, que si tú tomas la parábola x cuadrado, tú sabes que es una parábola que se abre hacia arriba, la pendiente de la recta tangente en el punto x es 2 veces ese número x que tú elegiste al principio. ¿Ya? Entonces, esta cuestión, este 2x, lo que hace es como codificar, de alguna manera, lo que hace es codificar o modelar las pendientes de las rectas tangentes en todos los puntos de la parábola x cuadrado. ¿Ya? En todos los puntos de la parábola x cuadrado. Bueno, después aparece otro ejemplo más que es para la función raíz cuadrada de x, ¿ya? La raíz cuadrada de x, tú haces el mismo trabajo. Y como es una raíz cuadrada, naturalmente lo que hay que hacer es ocupar una suma por diferencia, que es lo que aparece ahí. Ya ahí está bien hecho. Póngale un ojo al ejemplo 3. Y se puede entonces calcular la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada. Ok, ahí usted lo puede hacer a mano. En todos estos ejemplos los puede hacer a mano. Es calcular límites, ¿ya? Como ya sabemos calcular límites, con los trucos que requiere saber calcular límites. Y luego aparece un teorema, donde acá ya le muestra como una lista de derivadas, por así decir, ¿ya? La lista de derivadas que fundamental que tiene que conocer, ¿ya? Entonces, póngale ojo a ese teorema que le muestra, por ejemplo, la primera parte del teorema dice, si f de x vale a, entonces f' de x vale 0. Ya lo que significa que la derivada de una constante es 0. Y eso es naturalmente lo que tiene que ocurrir porque, ¿por qué? De nuevo, porque
A ver si les sirve esta explicación con palabras y sin usar la pizarra. Vamos con esa cuestión. Si f de x vale a, es porque es una función constante. Las funciones constantes, recordemos que la gráfica de una función constante es una recta horizontal, ¿cierto? Es una recta horizontal. ¿Ya? De nuevo es una recta, como lo vimos antes. Como es una recta, la derivada de una recta, recordemos de nuevo, es la pendiente de esa misma recta. Y si la recta es horizontal, su pendiente vale 0. Por eso es que la derivada tiene que dar 0. ¿Ya? La derivada de una constante siempre da 0 por eso. Porque las rectas horizontales tienen pendiente 0. Vale. Segunda cosa. La segunda cosa es la derivada de una potencia. ¿Ya? La derivada de una potencia. Por ejemplo, como le aparece ahí un ejemplo, derive la función x elevado a 7. ¿Cómo se hace eso? Es como que el 7 baja y queda 7 veces x con un 7 menos 1, que es 7 veces x elevado a 6. ¿Ya? Como que el grado de la función del x elevado a 7 baja en 1 y queda un x elevado a 6. ¿Ya? Después aparece la derivada de una exponenciación en base a. Y ahí está la fórmula, la misma a elevado a x por el logaritmo de a. Luego aparece la derivada de la exponencial en base e, que es la misma. Fíjese que para esa función, esto es súper importante, es como notable. La derivada de e elevado a x es la misma e elevado a x. Por eso, de hecho, por eso el número e es tan importante. Esa es una de las razones. Porque la derivada del mismo es ella misma. ¿Bien? En base e, específicamente en la base e. Luego aparecen las derivadas de los logaritmos. Ya, logaritmo en base a en general le da esa fórmula, y el logaritmo natural, que recordemos de nuevo, es logaritmo en base e. En base e, las derivadas son especiales. Y te queda simplemente 1 partido por x. Ya, ahí entonces tiene como... eso es como básicamente es una tabla de derivadas que se la puede memorizar, no se la puede memorizar. De todas maneras, esa tabla de derivadas, que aparece acá en este teorema, la vamos a usar a cada rato. A cada rato, a cada rato, a cada rato. De aquí en adelante va a aparecer caleta, un montón de veces, ¿ya? Entonces, si se la aprende de memoria o no, esta cuestión después, con todas las aplicaciones que vamos a hacer, se le va terminando, se le va a quedar grabando en la memoria, ¿ya? La derivada de todas estas cosas. Entonces, vienen algunos ejemplos. Vienen algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Digamos, derive la función x elevado a 7, que es la que aparece acá en el primer ejemplo del PDF. La función x elevado a 7, la derivada de x elevado a 7. Entonces, por la fórmula que vimos arriba, la derivada de una potencia, x elevado a r, esto es como que ese 7 baja y queda multiplicando afuera, y a la potencia se le baja en 1. 7 veces x elevado a 6, ¿bien? De acuerdo a la fórmula, es como que esa potencia baja multiplicando y al grado de la x se baja en 1. Eso es todo, un x elevado a 7. Vamos con el ejemplo 2. La derivada de menos raíz de 3. Ya. Recordemos, de nuevo, este es una constante, pues esto es un número concreto, menos raíz de 3. Entonces la derivada de una constante siempre te va a dar 0. ¿Ok? La derivada de una constante siempre te da 0. Continuemos con el ejemplo 3. Ejemplo 3. La derivada de 4 elevado a x. Ya, comita arriba. Recuerde que esa comita arriba, esa comita, lo que llamamos prima, ya así se le llama, f prima, esa comita es el símbolo de la derivada, ¿ok? 4 elevado a x, tú vas ahí de nuevo a la tablita de las derivadas que te aparece arriba, ¿cierto?
y tú miras la propiedad 3 que aparece ahí en el teorema. Dice, si f de x es a elevado a x, entonces la derivada es tal. A elevado a x es una potenciación a elevado a x. En este caso el a vale 4. 4 elevado a x. La derivada de 4 elevado a x, entonces, de acuerdo a esa fórmula, es 4 elevado a x por el logaritmo natural de 4. ¿Ya? Esa es la respuesta. 4 elevado a x por el logaritmo natural de 4. ¿Ya? Te aparece, fíjate, aparece la misma, si tú preguntas, la derivada de 4 elevado a x, es el mismo 4 elevado a x, ya es el mismo, pero aparece multiplicado por este objeto, esta constante, este es un número que tú puedes calcular. En Google le dice así como calcúlame el logaritmo natural de 4, o le dice a una calculadora. Es un número que te va a dar, ¿cuánto? Te va a dar 1, y tanto, ¿sí? 1, algo. Es un número irracional, pero con 1.000.000 de decimales, así, o infinitos decimales. Pero es un número bien preciso, un número, una constante. 4, entonces, ejemplo número 4. Y este ejemplo es un poco más complicado, diría yo, que es la derivada de la raíz cúbica de x. ¿Cómo se deriva la raíz cúbica? Aplicando la fórmula que usamos para el x elevado a 7, ¿ya? Que es la propiedad número 2 del teorema, ¿ya? Del x elevado a r. ¿Por qué? Porque recordemos que una raíz cúbica se puede escribir como x elevado a un tercio. Entonces tienes una potencia, esto es x elevado a algo, x elevado a un tercio. ¿Ya? La derivada de x elevado a un tercio, entonces, de acuerdo a la fórmula, de nuevo, es que la potencia baja afuera multiplicando un tercio por x elevado a esta cuestión menos 1. Entonces, un tercio menos 1. ¿Ya? De acuerdo a esa fórmula. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es un tercio menos 1? Un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Si tú haces ahí el calculillo, un tercio menos 1 es menos 2 tercios, entonces te queda un tercio por x elevado a menos 2 tercios. ¿Ya? Voy a borrar acá arriba para continuar. Y ahora, fíjate que lo que tienes es x elevado a un número negativo, x elevado a menos 2 tercios. Ya. Como tienes un número x elevado a un número negativo, recordemos que esto era la inversión, es 1 dividido por x elevado a 2 tercios, ¿cierto? Potencia negativa es como que da vuelta una fracción. Ya, ahora entonces multiplico todo esto junto, lo dejo junto, es 1 partido por 3 veces x elevado a 2 tercios. Pero el 2 tercios es la raíz cúbica, recordemos, volvamos, es raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. La derivada de la raíz cúbica de x es esto, es 1 partido 3 veces la raíz cúbica de x cuadrado. ¿Ya? O como aparece ahí. ¡Ah! Coronavirus. O como aparece ahí, 1 partido 3 x a la 2 tercios, que es lo que está acá. ¿Ya? Esa es la respuesta. O bien lo dejas así o bien lo dejas así. Y por último aparece la derivada del logaritmo en base 2. Ya, la derivada del logaritmo en base 2. Nada más que aplicar la fórmula de lo que está arriba. Es la propiedad número 5 del teorema. El logaritmo en base a. Ya, el a, entonces la base del logaritmo, que en este caso es 2. Y te va a quedar exactamente lo que dice ahí. 1 partido x y abajo multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 2. Y ahí usted puede comprobar las soluciones, se puede plantear más ejercicios. Acá aparecen de nuevo muchos otros más ejercicios para que los trabaje. Y ya, se puede empezar a cranear más ejercicios. Incluso a los que no aparecen acá se los puede plantear usted mismo, así como ya quiero calcular la derivada de esto, por curiosidad, sí, calculo la derivada de esta cuestión y veo lo que me da. Y ya. Entonces lo insto a que resuelva estos ejercicios, que tampoco son tantos, y vaya soltando la mano con respecto a las derivadas, ¿ya? Eso, pues chiquillos. Entonces quedamos aquí y nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, por supuesto, me escribo al correo nomás y
Que estén muy bien. Chaito.